gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Entonces vamos a continuar con la enseñanza de los testigos de Jehová. ¿Qué piensan ellos sobre la salvación? ¿Recuerdan algo? No. Los 144,000. Y los demás son la muchedumbre o las ovejas. Son candidatos a ser salvos de segunda categoría. Recordemos que la salvación nunca está segura en este movimiento o en esta secta. Ellos nunca tienen seguridad de salvación, de hecho no creen en ella. Y veíamos la semana pasada algunos textos que nos enseñan que nos muestran que la Biblia afirma contundentemente que la salvación es solo por gracia. ¿Como cuáles? Romanos capítulo 5, del 15 al 17, hablando de cómo la gracia abundó en Cristo en contraste con el pecado de Adán. Efesios 1:7, donde nos enseña que la redención y el perdón son según las riquezas de la gracia de Dios, según las riquezas de su gracia, no por mérito humano. Gálatas 2:21 afirma que si la justicia viene por la ley, entonces Pablo lo dice literalmente, por demás murió Cristo, es decir, en vano murió Cristo. Tito 3 del 4 al 8 subraya que la salvación es por misericordia, no por obras, porque es un acto de la pura gracia de Dios. Segunda Timoteo 1:9 nos dice que Dios nos salvó por obras, no nos salvó por obras que hubiéramos hecho, dice, sino según su propósito. ¿Cuándo? Y la gracia que nos fue dada, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Y ahí terminamos la semana pasada. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a concluir este tema. Vamos a Romanos 11, del 1 al 8. Romanos capítulo 11, versículos 1 al 8. Romanos capítulo 11, versículos 1 al 8. Y lo vamos a leer. Romanos 11, del 1 al 8. Hermano Nemesio, ¿puede conectar el cable allá? El del reflector. Es el cable que está colgando ahí en el bombillo, conectarlo ahí en el toma para que alumbre. Creo que este lado está como un poquito oscuro. No se vaya a golpear porque si no nos toca pagar lo nuevo a Paola. ¿Y dónde conseguimos otro Nemesio, cierto? Entonces, después Paola viene a hacernos el reclamo. No es mi mandado a hacer. Ya, rompieron el molde. Bueno, Romanos 11, del 1 al 8, dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo. Está hablando de la nación de Israel, los judíos. En ninguna manera. Pablo en los capítulos 9, 10 y 11 habla de la salvación soberana de Dios. Pero entonces surge una pregunta, después de que Pablo habla de que Dios salva a quien quiere, tiene misericordia, quien quiere tener misericordia, surge una pregunta, ¿y entonces los judíos los ha desechado Dios? Al igual que escogió a Jacob y aborreció a Esaú, entonces Dios se volcó a los gentiles y aborreció a la nación que él mismo escogió. Y Pablo dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Recuerden que cuando Elías mata a los 450 profetas de Baal, ¿recuerdan? ¿Sí lo han leído?
Bueno, de pronto Sandra y Neila tal vez no recuerdan o no lo han leído, pero Israel se había ido tras Baal por causa de Acab. Acab se casó con una mujer pagana, Jezabel, y ella lo inclinó a buscar a los dioses paganos, a Baal. Y construyeron altares a Baal y el pueblo se pervirtió tras la idolatría. Y entonces Dios llama al profeta Elías para que en medio de un pueblo apóstata pues predique al Dios verdadero. Y en una ocasión Dios a Elías reta a los profetas de Baal y les dice, bueno, vengan, a los sacerdotes, a los profetas, vengan, vamos a ver quién es Dios. ¿Ustedes creen en Baal? ¿Listo? Yo predico a Jehová. Vamos a hacer una cosa, cada uno va a hacer un altar con piedras. Vamos a hacer un sacrificio a nuestro Dios. Ustedes el de ustedes y yo el mío. Y el Dios que responda con fuego, porque el sacrificio se quemaba, Dios que haga caer fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Pero ustedes comiencen, ustedes son más bastantes, entonces comiencen ustedes. Y empezaron los profetas de Baal a invocar a su Dios, organizaron todo, empezaron a invocar a su Dios y nada, desde la mañana, Baal, respóndenos, Baal, nada. Al llegar el mediodía ya se cortaban con cuchillos la piel como un sacrificio a su Dios para que él respondiera. Y entonces, no respondió, porque como ustedes entenderán, el único Dios es Jehová, no hay más dioses. Ahí están los que le rezan a la Virgen. Están perdiendo el tiempo porque la Virgen no existe, se murió. Los que le rezan a la abuela o José Gregorio pierden el tiempo. Entonces Elías dice, bueno, ahora me toca a mí, ya esperamos mediodía, ahora me toca a mí. Señor, responde mi oración y que todo Israel sepa que tú eres el Dios verdadero. ¡Fum! Cayó fuego del cielo, hermano. Él había llenado el altar de agua para demostrar que aún el agua Dios la iba a devorar. Y sí, con el fuego del cielo se consumió el sacrificio, el agua y las piedras. Y entonces Elías dijo, bueno, le dijo al pueblo, traigan los que le vamos a dar candela a esta gente. Y los degollaron. 450 ministros de adoración modernos, como cualquiera de los de hoy en día. Nos muestran un Dios que no es el de la Biblia y llevan al pueblo a adorar dioses que no existen, pero le dicen Jehová al fin y al cabo. Entonces, después de eso Jezabel se enoja mucho, la esposa de Acab, porque Acab era un pelele, no tenía pantalones, la que mandaba era Jezabel. Mujeres, la cabeza del hogar es el varón. La Biblia lo enseña. Sobre todo las que tienen su esposo y viven con él y todo. Ya las que no, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero la cabeza del hogar es el hombre. Así lo estableció Dios. Esa mujer se puso por encima de Acab y ella dijo, no, voy a matar a Elías. Y lo empezó a perseguir. Elías huyó y estando en una cueva escondido, Dios le habla. ¿Y qué estás haciendo? Dijo, no, estoy huyendo porque el pueblo se ha ido tras la idolatría, han matado a todos tus siervos y solo quedo yo, dijo, solo quedo yo, solo quedo yo. Y el Señor dice, no papito, estás equivocado, porque aquí el que manda soy yo. Y entonces Elías dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Tú crees que tú eres el centro del universo? La respuesta es no. Hay un mundo afuera, suceden cosas y tú ni siquiera sabes, ni te las imaginas. No sabes ni siquiera lo que Dios está haciendo en estos momentos en el mundo. No te la creas. Elías perdió la perspectiva. Pasó de un triunfo
de vencer públicamente la idolatría, de vencer a los profetas de Baal, a estar escondiéndose y llorando. Podríamos decir que cayó en un episodio de depresión. Y Dios le responde, dice Pablo, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. Yo, Dios, me he reservado. No es que ellos me vinieron a buscar. Yo me los reservé. ¿Sí? No está diciendo, bueno, yo tengo 7,000 que me vinieron a buscar, 7,000 que me buscan, 7,000. No, yo me he reservado. Si tú estás aquí es porque a Dios, y no debería pedir disculpas por estas palabras, pero pido disculpas de antemano, a Dios se le dio la gana de traerte aquí, porque Él puede hacer su voluntad. Yo me he reservado. Hermano, pero sigamos. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así, entonces Pablo cita este ejemplo de cómo Dios llamó 7,000 hombres de en medio de toda una nación. Es que estamos hablando de todo un país, las 10 tribus del norte que adoraban a Baal. ¿Cuántos pobladores había en Israel en aquel tiempo? Millones. Y él dice, me reservé 7,000. Comparativamente hablando, ¿qué es 7,000 frente a toda una nación? Nada, una migaja, una minucia, un remanente. Remanente. ¿Qué es remanente? Remanente es cuando uno va, hace compras y le dan vueltos en moneditas y pronto no tienen para darle vueltos a uno y le dan un caramelo, una menta, y entonces cuando usted dice tiene plata, usted se mete la mano al bolsillo y lo que sacó fue un poco de monedas de 100 pesos ahí, 1,500 pesos y una pipa, un caramelo. Dice, bueno, pues tengo un remanente, me quedó algo, un poquito, las sobras, lo que me sobró, las sobras, eso que uno le dice a la persona, ¿sabe? No, deje así, quédese los vueltos. Ese es el remanente. Que me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, hablando del primer siglo, ha quedado un ¿qué? Remanente. Escogido. Ahí lo dice, léanlo, hermano, porque es que la gente dice que es que uno inventa cosas, hermano. No, el problema es que la gente no lee la Biblia y por eso ignoran muchas cosas. No leen la Biblia, se quedan con lo que les enseñan. La salvación se pierde. ¿Quieres ser salvo? Sí, Señor. Tengo las 4 leyes espirituales. Haz esta oración. ¿La hiciste? Sí. ¿Con el corazón? Sí, con el corazón. Eres salvo. Pero de aquí en adelante, tú tienes que portarte bien para no perder la salvación. ¿Y de dónde sacaste eso? No, pues lo escuché al pastor de mi iglesia. ¿Lo encontraste en la Biblia? No, el pastor de la iglesia lo dijo. ¿Presentó un sustento bíblico? Bueno, sí, dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Entonces él confesó. Sí, pero ¿cuál es el contexto? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está hablando de que aquel que cree públicamente expresa su fe. No está hablando de que si yo repito una oración como un loro, voy a ser salvo. Porque entonces el catolicismo romano nos gana. Ellos tienen cartones con oraciones y todos los días las repiten como loros. Son más bíblicos que nosotros. Lo estoy diciendo en un tono un poquito irónico. Son más bíblicos que nosotros porque ellos rezan el Padre Nuestro. O sea, cuando hablamos de oración, en ese sentido, ¿cierto? En medio de su ignorancia son más bíblicos que nosotros porque repiten la oración que está en la Biblia. Nosotros, Señor, dame la bendición, Señor. Y como decíamos el domingo,
pero la Biblia no dice eso, hermano. Yo primero tengo que orar es para que el reino de Dios se extienda a la tierra y su nombre sea glorificado en el mundo. Ese debe ser el deseo del creyente. Y nosotros oramos al revés. Dame, 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 dame. Me duele aquí, Señor, sáname. Dame, 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 dame. Y Jesús dice, no. Santificado, que tu nombre sea glorificado en la tierra. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, gobierna mi vida. Estoy cansado de vivir así, estoy cansado de ser malgeniado, impaciente, irascible. De cuando se me sale la piedra, hablarle golpeado a mi esposa. Estoy cansado de ser orgulloso, prepotente, de pensar que soy la última Coca-Cola del desierto. Estoy cansado de ser vanidoso, materialista, mundano, Señor. Reina y gobierna en mi vida. Ahora, ¿en qué parte, en qué iglesia se ora así? Esa debe ser la oración de los cristianos. Pero nosotros es, dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Bueno, entonces, ¿dónde es que estábamos? Dice la divina respuesta. Bueno, fue escogido por gracia. Por gracia. ¿Un qué? Remanente. El remanente es lo que queda. Pero ¿cómo? ¿Por qué fue escogido el remanente? ¿Por qué? Dice escogido. Repito, se nos acusa de enseñar algo equivocado. No, está en la Biblia. Está en la Biblia, pero la iglesia hoy no lee. Lo dice claro, hermanos, lo tienen ustedes cada uno en su Biblia. Escogido. ¿Escogido qué? Por gracia. Entonces, ¿Dios escoge o no escoge? ¿O somos nosotros los que escogemos? Según Pablo, no. Dice que hay un remanente, 7,000 hombres en aquella época de Elías, que Dios escogió por gracia. Y dice Pablo, en este momento, en este primer siglo, también hay un remanente que Dios escogió por gracia. El tema presente aquí en nuestras cabecitas, presente, el tema de Pablo es: Israel no ha sido desechado completamente. Hay un remanente de judíos escogidos por gracia. Por favor, tengamos este tema presente porque esta es la tesis de Pablo en el capítulo 11. Si no lo tenemos presente, vamos a malinterpretar el resto del capítulo. ¿Cuál es el tema del Pablo? Israel no ha sido desechado totalmente. La salvación vino a los gentiles, sí, pero Israel no ha sido desechado completamente porque yo soy judío. Yo soy judío, dice Pablo. Yo soy judío y soy salvo. Dios no ha desechado a todo Israel. Así como se escogió un remanente de israelitas, no estamos hablando de la tribu de Judá, atención. Estamos hablando del reino del norte. Los que están leyendo el devocional saben que Israel se dividió en dos. El reino del norte, 10 tribus, el reino del sur, Judá y Benjamín. No está hablando del reino del sur, está hablando del reino del norte, donde Elías servía y de donde Dios se reservó 7,000 israelitas del reino del norte que le serían fieles a él. Y entonces Pablo dice, así como él escogió 7,000 israelitas para que le fuesen fieles, hoy también Dios ha escogido un remanente para él. ¿Pero por qué lo escogió? ¿Porque les dio cosas bonitas? No, por gracia. Por gracia. ¿Qué gracia? Porque él quiso. Es gratis, gratis. Cuando yo pago algo, yo no puedo decir que es gratis. Es gratis cuando yo no di nada. Me lo regalan. Y él dice, los escogió por gracia. Sigamos. Y si por gracia, ya no es por obras. O sea, si una persona es salva por gracia, pues las obras quedan excluidas. O sea, aquí o soy salvo por gracia o soy salvo por obras. El problema es que por obras nadie va a ser salvo. ¿Sí? Oído, hermanos, oído porque aún en nuestra congregación hay personas que al día de hoy procuran ganarse la salvación. Procuran ganarse. Yo escucho nada más.
Yo escucho. Yo escucho. Yo a veces me pongo en plan ninja de Naruto. Me siento a hablar con los hermanos y los oigo hablar. Y me doy cuenta, este no ha entendido, a este le falta, a este le falta, a este le falta un tornillo, este no ha entendido, este va bien, más o menos, excelente. Yo escucho. Y yo me he dado cuenta, aquí en la iglesia todavía hay personas, hermanos, que no entienden la salvación por gracia. ¿Por qué? Porque en su vocabulario abundan palabras como yo me porto bien, cuando yo busqué a Cristo, ¿sí? Yo antes pues no era tan malo. No, hermano, la salvación es por gracia. Quiere decir que yo quedo completamente fuera de la salvación. Es decir, hermanos, es como ir al Canal Bogotá y regalarle el premio mayor del baloto a un indigente. Y el indigente, ¿qué va a decir? Me lo regalaron, yo no hice nada. Y si el indigente dice, me lo gané, está diciendo mentiras. Yo me lo gané, me esforcé. No, hermano, tú eras un indigente. Olías a feo, sumido en las drogas, en el vicio, tirado, durmiendo en el piso, cubierto con un cartón o con un plástico. Ahora eres millonario. Por gracia te regalaron esta riqueza. El creyente es el pecador es un marihuanero viviendo debajo de un puente, sumido en las drogas, en el fentanilo, zombie, con el cerebro frito, y de un momento a otro Dios lo llama y lo salva por gracia y lo convierte en un hijo de Dios. ¿Qué hizo el pecador? Nada, salvo por gracia. Y Pablo dice, si es por gracia no es por obras, hermano, no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Si tú dices que eres salvo por gracia, pero interiormente crees que lo mereces o que hiciste algo, entonces no es gracia. Y escuchábamos antes de venirnos, antes de que nuestro querido líder nos quitaran la luz, una canción de Marcos Witt, Dios de pactos. Porque es que ustedes no lo crean, hay canciones de Marcos Witt que son bonitas y me gustan, ¿sí? Antes de que se torciera, o de pronto siempre fue torcido y estaba camuflado. Entonces, él canta Dios de pactos y es muy bonita la canción, pero yo como ahora me volví más crítico, entonces hay una parte donde dice, la gracia oído. Uno escucha la canción, bonita, Dios de pactos, que guardas tu palabra, que cumples tus promesas, que guías mi destino. Ay, tan lindo. Pero dice, la gracia y el perdón son los frutos. ¿Cómo que la gracia y el perdón son fruto? La gracia y el perdón son los frutos de la comunión y la adoración, algo así. Entonces la gente lo canta, ¿no? Ay, tan lindo, sí. Bueno, prestémosle oído. La gracia y el perdón de mis pecados son el fruto de mi comunión con Dios y mi adoración. Es decir, yo busco a Dios, tengo comunión con Él, le adoro y Él me da su gracia y perdona mis pecados. Falso. Es una contradicción. ¿Cómo voy a decir que la gracia es el fruto de algo que yo hago? No, no es gracia. Si es el fruto de algo que yo hice, se llama salario, se llama negocio, no se llama gracia. Y entonces el ser humano quiere robarle la gloria a Dios. No, bueno, no, sí, Él me salvó, pero porque yo iba a la iglesia. Él me salvó porque yo hago el devocional. Él me salvó porque yo soy un hombre de oración. No, Él te salvó porque tú eras una piltrafa.
porque tú estabas muerto, oliendo a podrido, espiritualmente hablando, y Él decidió salvarte. Entonces hay que voltear la tortilla. La gracia y el perdón no son frutos, no, son la causa. Son la causa ¿de qué? De mi comunión con Dios y mi adoración. ¿Por qué yo tengo comunión con Dios? Porque Él me salvó por gracia. ¿Por qué yo le adoro? Porque Él me salvó por gracia. La gracia es el motor, el fundamento de la salvación. No es el fruto de nada. Por eso es que hay que prestar oído a lo que uno canta. Hay que prestar atención, hermano, porque ahí va el mensajito, ¿no? El venenito. Muy bonita la canción, yo no estoy diciendo que no, a mí me gusta. Pero hay que discernir, hermanos. Hay que discernir, hasta los vallenatos de Diomedes Díaz a veces dicen cosas buenas, pero hay que discernir, hay que discernir. Hay que encender las antenitas de vinil. Sigamos. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es decir, si tú eres salvo por obras, ¿sí? Pues ya no es gracia. Porque si es gracia, tus obras no sirven de nada, no son obras. O sea, es mutuamente excluyente. ¿Qué quiere decir eso? Mutuamente excluyente es que si está la gracia, no están las obras. Si están las obras, no está la gracia. Como la luz y las tinieblas. O hay luz o hay oscuridad. No puede haber las dos al tiempo. ¿Cómo que no, hermano? Ahorita se fue la luz y ustedes iluminaron con el celular. Sí, pero nunca en un mismo lugar donde se enfoca la luz hay oscuridad. En dos lugares exactos al mismo tiempo no puede existir la luz y las tinieblas. Donde la luz llega. ¿Y por qué hay oscuridad? Pues porque la intensidad de la luz de la linterna no llega ahí. Hay tinieblas. Pero donde llega la luz, no hay tinieblas. Donde hay gracia, no puede haber salvación por obras. Y el que pretende salvarse por obras, está desechando la gracia de Dios. Sigamos. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Sí? ¿Qué buscaba Israel? La salvación. No la ha alcanzado. Israel como nación no fue salva, ni será salva jamás. Como nación, como raza, como etnia, no hay tal cosa como una salvación nacional. Como enseñan los dispensacionalistas, que al final de los tiempos todos los judíos van a ir al cielo. No, eso es falso. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero, ¿quiénes sí lo alcanzaron? Los escogidos. Ay, hermano, esa doctrina es nueva. Yo nunca la había escuchado. Porque no lees la Biblia. Tus textos favoritos son el Salmo 23, el Salmo 91. Y todo aquello que hable del amor de Dios. Juan 3:16, escupe Juan 3:16 como si no hubiera mañana, pero no lees el resto de la Biblia. Las epístolas para ti son un enigma, porque no las lees. Huyes a la doctrina, pero cuando una persona no huye de la doctrina, sino que se alimenta de la doctrina de Dios, comienza a entender la Escritura, porque comienza a conocer a Dios. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí. ¿Quiénes alcanzaron la salvación? Los escogidos, no los que se ganaron la salvación otra vez. No los que se ganaron la salvación porque eran muy lindos. Es que Dios me salva a mí porque yo siempre he sido buena persona. Claro, Dios me escogió a mí. Amén, sí. Alcen la mano los que creen que Dios las ha escogido para salvación. Y el pueblo de Dios alza la mano. Sí, Dios me escogió. Pero en el corazón por allá bien adentro, allá bien escondido. Así como en el centro del castillo infinito, los que
Los que saben de qué estoy hablando saben. Bien escondido, la persona piensa, Dios me escogió porque algo bueno vio en mí. No, hermano. Dios escogió, 1 Corintios 1, lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo necio. Ay, hermano, me está ofendiendo. Yo no, la Biblia, yo no escribí la Biblia, hermanos. Yo no escribí la Biblia. 1 Corintios 1, lo vil y menospreciado. Pero la gente lo repite. Yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia bautista, lo vil y menospreciado escogió. Sí, ya lo vil y lo menospreciado. Pero uno ni le entró por un oído, le salió por el otro, si lo leyó, no meditó en ello, no se puso, bueno, ¿y qué significa vil y menospreciado? ¿Qué significa que Dios nos escogió? Significa que yo era una basura. Y que a pesar de yo ser una basura, Dios me escogió. Y eso exalta el amor de Dios. Porque Dios ama. ¿Qué nos ordena Dios en su palabra? Amar a nuestros enemigos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Porque el amor de Dios es perfecto. Porque Él ama aquello que le causa repugnación, aquellos que son enemigos de Él. La Biblia dice que nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios. A pesar de ello, nos ama, a pesar de que Él ve en nosotros lo que le causa ganas de vomitar. Habacuc dice, Señor, tú eres demasiado limpio de ojos para ver el pecado. Dios ni siquiera mira el pecado. Le causa repugnación, abominación, y aún así nos ama a pesar de, no por. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque somos lindos, bellos, en que siendo aún pecadores, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso exalta el amor de Dios. Pero la iglesia hoy dice no, yo me lo merezco. Él me salvó porque Él en la eternidad agarró su bola mágica, la sobó y ahí aparecía yo arrepintiéndome. Y como Él sabía que yo me iba a arrepentir porque yo tengo toda la intención y la disposición de arrepentirme porque mi libre albedrío, yo lo ejerzo. Yo tengo la fe y yo ejercí mi fe en Dios, mi fe. Yo quise creer en Dios, me arrepentí, hice mi oración, repetí como un loro, hasta pasé al frente. Entonces Él vio eso en la bola de cristal y dijo, lo voy a escoger. Como si yo fuera un cazatalentos. Los cazatalentos que andan en los equipos de fútbol, baloncesto, béisbol, fútbol americano, en cualquier tipo de disciplina deportiva o musical. Ellos van buscando gente, aquellos en los cuales ellos puedan ver un talento. ¿Sí o no? Yo me llamo. Si una persona pasa y canta feo, no clasifica. Pero el que canta bonito, clasifica. Hay algo en él, un atributo, una capacidad, un mérito. Y por eso lo escogen. Y la iglesia hoy pareciera que creen que Dios es escola, que es un jurado de yo me llamo. Piensan que Dios es Ricardo Montaner en La Voz, que está mirando a ver qué talentos descubre. Eso es lo que nos enseñaron en la sinagoga de Satanás. Dios te necesita, Él necesita hombres como tú. Sí, pero para mandarlos al infierno, porque es lo que merecemos. Por gracia nos escogió. Sigamos, porque si no, no vamos a terminar con este texto hoy y hay más, pero no creo que lo vayamos a revisar. Los escogidos sí lo han alcanzado y los demás, mire hermano, léanlo ahí en sus Biblias, por favor, por el amor de Dios, para que nadie salga de aquí diciendo que acá se enseñan herejías y se sacrifican gallinas, como hay gente que es muy ligera de lengua, no saben ni lo que hablan porque la mononeurona que tienen no da para más.
y sin saber lo que ocurre acá, dicen que acá hacemos sacrificios. Y a mí me encantaría que fuera así, que cada 8 días hiciéramos un sancocho acá de gallina. Trifásico, ¿sí o no? Gallina, cerdo y res. Pero claro, lo dicen es en otro sentido, ¿no? Como si aquí practicáramos la brujería o qué sé yo. Pero bueno. ¿Qué dice? Los demás fueron, léanlo. ¿Qué sucedió con los demás? Dios escogió un remanente por gracia del pueblo de Israel en tiempos de Elías, del pueblo de Israel en el primer siglo, y los demás, ¿qué pasó con los demás? Fueron endurecidos. Dios los hizo a un lado. Pero ese Dios es malo, a mí no me gusta ese Dios. Dios debería salvar a todos. Y Pablo ya lo dijo en Romanos 9. ¿Y quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Yo por qué tiene que nacer pobre, hombre? ¿Yo por qué tengo que ser pobre? ¿Yo por qué tengo que ser feo? ¿Yo por qué tengo que ser bajito? ¿Por qué tengo que ser alto? El soltero quiere tener novia, ¿cierto? El que tiene novia quiere estar casado. El que está casado quiere estar muerto. El que va a estar muerto soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho así? Y dice Pablo: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Ustedes creen que yo quería que hoy se fuera la luz y perdiéramos como media hora intentando prender esa planta y resulta que era el cable que se había desconectado por dentro? Y prendemos una y ¡pum! El fusible. Otra vez prendamos la otra, la prendemos y llega la luz. Yo le decía a Nemesio: va a llegar la luz. Tan de malas que llega la luz, la prendemos, a los 5 minutos llegó la luz. Vaya, apague la planta, hermano, porque ya llegó la luz. Yo quería que ustedes se mojaran hoy. No, pero ¿quién soy yo? Hay unos desubicados que tienen problemas mentales porque se creen magos, se creen con los X-Men. En los X-Men hay una X-Men que se llama Tormenta. Tormenta controla el clima. Ella hace llover y crea tormentas. Por eso se llama Tormenta. En los X-Men. Yo he escuchado cristianos que se creen los X-Men porque dicen: yo decreto que va a llover, le ordeno a los cielos que se abran. Bueno, una cantidad de tonterías. Hermano, nunca pasa nada de eso. Nunca ocurre. Pablo dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Entonces, en lugar de yo decir: Señor, ¿por qué no salvas a todo el mundo? Tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas. Señor, pero tú deberías haber salvado a todo el mundo. Y la Biblia dice: no, Dios debería haber condenado a todo el mundo porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Tú y yo somos pecadores desde la cuna hasta la tumba. Nuestro salario es la condenación eterna. Y si a alguien no le ha quedado claro acá, cuando llegue a la casa, póngase a orar, hermano, para que Dios le abra el entendimiento. Todos acá trabajan. ¿Sí? Las amas de casa también trabajan. Las suegras trabajan. Le cuidan los hijos a los nietos, a los hijos. Bueno, como decimos acá, tírele para la gaseosa, hermano, porque entonces... pues que quien le cuida al niño, una niñera, le cobra. Entonces, se ganan un salario, merecen un pago, ¿sí o no? Hasta por hacer una diligencia. Hay gente que a veces le compra a usted unos muslos en Cenabastos y le cobran, ¿sí o no? Le van y le traen los muslos allá de Cenabastos y le cobran un salario, se lo ganó. Bueno, la Biblia dice que nuestro salario es la condenación eterna. Si tú mereces algo, es ir al infierno. Si tú y yo merecemos algo, es la condenación eterna. La paga del pecado es la muerte. Tú y yo merecemos la muerte eterna. Y la salvación, más la dádiva, el don, el regalo, la gracia
es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Yo merezco el infierno, hermanos. La salvación me la regaló Dios, no la merecía. Los demás fueron endurecidos. Entonces la pregunta no es, ¿y por qué Dios no salva a todo el mundo? No, la pregunta debería ser, ¿por qué me salvó a mí? ¿Por qué me salvó a mí si yo merezco ir al infierno como todos los incrédulos? Señor, ¿qué viste en mí? Yo sé que en mí no había nada bueno, Señor, pero no alcanzo a entender por qué me salvaste. Como dice Marcos Vidal en su canción, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Señor, de verdad, si yo soy una basura espiritualmente hablando, ¿por qué me salvaste? Ah, no, la gente señala a Dios, lo sientan en el banquillo y le dicen, no, tú tienes que salvar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque toda la salvación debe estar disponible para todos. Entonces despojamos a Dios de su soberanía, lo bajamos del trono y nosotros nos sentamos en el trono y damos las órdenes. Entonces dice, no. Como está escrito, versículo 8, mire, oído. Dios les dio espíritu de estupor. Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué les dio Dios? Espíritu de estupor, cegó su entendimiento, les dio ojos con los que no pudieran ver, oídos con los que no pudieran oír, hasta el día de hoy. Dios endureció su corazón. Ahora, y algunas personas malinterpretan esto y dicen, pero es que Dios entonces obró en ellos para que fueran reprobados. No, ya están muertos espiritualmente hablando. Y Romanos 1 lo explica. Romanos 1 dice, Dios los abandona, los entrega a sus deseos, a lo que ellos quieren hacer. Es como cuando usted tiene un familiar que es drogadicto, alcohólico, y ninguno de nosotros pone en ellos ese deseo, ¿no? Pero es que tú tienes que emborracharte, no, ellos son así, y uno les habla, mire, y la mamá le dice al muchacho, hijo, no consumas más droga, hijo, no te pierdas tanto, hijo, y él no. ¿Y qué hace? Algunos padres en algún punto de sus vidas dicen, hijo, ya no más, ya no puedo más. Haz lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que él quiere? Drogarse. Lo entrega. Y eso es lo que Dios hace con el hombre pecador que no se arrepiente. Y el que se arrepiente, ¿por qué se arrepiente? Porque Dios obra en él. Y el que no se arrepiente, ¿por qué no se arrepiente? Porque Dios lo deja. Él obra en sus escogidos y en los demás. ¿Obró para que se condenaran? No, ya están condenados desde que nacieron. Y van tras su propio deseo. Los arminianos dicen que no, que nosotros enseñamos la doble predestinación, que Dios envía a unos al infierno y a otros los salva, que es un Dios tirano. No es un Dios tirano, es un Dios misericordioso. Salva a un grupo que no merece ser salvo y a los otros que tampoco merecen ser salvos, pues le da lo que merecen, justicia. Los deja en lo que ellos quieren, hermano. Es que Dios no los obliga a ser incrédulos. Ellos aborrecen a Dios, al igual que tú y yo. Diferencia. Obró en ti y en mí. Y en ellos los dejó. Y eso es lo que significa endureció sus corazones. Y se nos fue el tiempo con este solo texto. Ahora, ¿por qué les digo yo que no hay que perder de vista el tema de Pablo en el capítulo 11? Porque les voy a dar un bonus. ¿Qué es un bonus? La ñapa, ¿cierto? En el versículo 25 hay una mala interpretación y ustedes, pues ya la próxima vez que ustedes hablen con un dispensacionalista o estos grupos que creen que Israel es lo más lindo, bello y hermoso del mundo. ¿Sí? Israel es un pueblo de Dios, una nación como cualquier otra por la cual debemos orar, pero ya no son el pueblo escogido de Dios.
El verdadero Israel es la iglesia, ¿cierto? No, pero la Biblia dice que al final de los tiempos, cuando los gentiles sean salvos, entonces Dios se va a llevar a los gentiles en el rapto y después de eso va a tratar con el pueblo de Israel y lo va a salvar. Mírenlo, ahí dice Romanos 11. Entonces hacen una mala lectura de Romanos 11, sacando el texto de contexto. ¿Qué les dije yo? ¿Cuál es el tema central de Romanos 11? ¿Ha visto el profesor Girafales cuando le pregunta al Chavo y a Ñoño y a Kiko y no respondía así? Remanente. Remanente escogido por gracia. Israel no ha sido desechado totalmente. Hay un remanente chiquito, escogido por gracia. Atención, escogido. Remanente, palabra clave. Remanente escogido por gracia, frase clave. Esa frase recorre todo el capítulo 11. Esa es la tesis de Pablo. Y cuando llegamos al versículo 25, ¿sí? Llegamos al versículo 25, entonces ese es el texto sacado de contexto de la iglesia hoy en día. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, es que ni siquiera citan el texto completo, sino solamente la parte B. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Si ve, hermano, ahí lo dice. Dios, cuando Israel asesinó al Mesías, paró el reloj. Ellos dicen que Dios tiene un reloj, no sé qué marca será, de pronto es Casio, porque eso es de los buenos que duran. ¿Cierto? Claro que ahorita hay unos chinos que duran bastante también. El reloj, Dios para el reloj, comienza a tratar con los gentiles hasta el arrebatamiento. Viene el arrebatamiento, aparece el anticristo y entonces renueva. Miren lo ilógico de esta postura. Vuelve a tratar con Israel, Israel vuelve a los sacrificios, reconstruyen el templo, llaman a David Copperfield o al mago Gustavo Lorgia para que aparezcan los levitas otra vez. ¿De dónde van a salir levitas, hermano? No existen ya los levitas. Cuando en el siglo II, bajo el emperador Adriano, la nación judía fue dispersada. Bueno, primero Israel fue asolada por Asiria en el año 722 a.C. Ahí desapareció la tribu de Leví, hermanos. ¿Sí? Y después, en el siglo II, el emperador Adriano, podríamos decirlo así, heleniza a la región de Judea, ¿sí? Y le cambia el nombre a Palestina. Los judíos son dispersados. Previo a eso, año 70 después de Cristo, destrucción del templo. Fue incendiado el templo, fue incendiado el muro, no quedó piedra sobre piedra, no existen registros, nadie sabe de dónde viene, si es levita o no. Ahora ellos dicen, los levitas van a volver a aparecer. Supongo que David Copperfield lo va a hacer, o de pronto con un jutsu de resurrección van a sacar a los levitas nuevamente, ¿cierto? Los que ven ese programa, Orochimaru va a hacer un jutsu de resurrección, el Edo Tensei, y van a resucitar los levitas. No hay manera, hermanos, es un disparate. Pero ellos dicen que sí, entonces van a aparecer los levitas. Van a restaurar el culto a Dios del judaísmo. Hombre, después de que vino Cristo, ¿van a volver al judaísmo? Entonces la carta a los hebreos no tiene ningún sentido. Botémosla a la basura, porque si eso va a ocurrir, quiere decir que Dios tiene dos formas de salvar al hombre. ¿Cierto? Una por el judaísmo y otra en Cristo. La Biblia no habla de eso. Y ellos dicen, cuando eso suceda,
toda la nación de Israel va a ser salva. Y ahí lo dice Apocalipsis, los 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu. Hermano, Apocalipsis es un libro de símbolos, no es literal. El 12 siempre ha representado al pueblo de Dios. 144 es un múltiplo de 12. 12 y sus múltiplos en la Biblia representan al pueblo de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles, las 12 columnas en el libro de Apocalipsis. 144,000, 12,000 de cada tribu representan a todo el pueblo de Dios. No está hablando de los judíos. ¿Sí? El pueblo de Dios, ¿quién es? La iglesia. Entonces, ellos dicen, cuando los gentiles desaparezcan, entonces Dios va a tratar con Israel y todo Israel será salvo. Ahí lo dice, miren, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que hay una contradicción en esta interpretación. Porque ¿cuál es el tema central de Pablo en el capítulo 11? Por eso es importante saber cuál es el tema del texto para interpretar todo el texto. ¿Cuál es el tema de Pablo? El remanente escogido por gracia. Si Pablo primero nos dice que hay un remanente, un grupo pequeño de judíos, de israelitas, que serán salvos porque fueron escogidos por gracia, entonces ¿por qué ahora nos dice que todo Israel va a ser salvo? ¿Sí? Hay una contradicción aparente. ¿En quién? ¿En Pablo? No. En mi interpretación del texto, si soy dispensacionalista, o es decir, si soy de la iglesia moderna. Si Dios va a salvar un remanente, ¿por qué entonces dicen que todo Israel va a ser salvo? No, hay un problema. En la interpretación de la palabra luego, y ellos lo atribuyen a la temporalidad. Primero se salvan los gentiles, luego, ¿sí? Primero se salvan los gentiles, luego, mi amor, hágame la arepita con chuleta de cerdo. Y luego vamos a hacer el devocional o vamos a estudiar la Biblia, ¿cierto? Vamos a terminar la enseñanza y luego vamos a orar. Entonces decimos, claro, luego es un adverbio de temporalidad. Pero resulta que luego fue la forma en como Reina Valera lo tradujo. Pero la palabra original en griego, bueno, también el luego español de nosotros es una palabra que significa algo lógico, como dijo René Descartes, pienso, luego existo. ¿Sí? Si yo existo, pienso. Si estoy pensando es porque existo y no está hablando de temporalidad. Entonces la manera más correcta de traducir esto no sería luego porque se presta para confusión. Podría ser mejor de esta manera. Los gentiles van a ser salvos a lo largo de toda la historia de la redención. Durante toda la historia de la iglesia los gentiles están siendo salvos. Y durante toda la historia Dios siempre ha salvado un remanente de judíos escogidos por gracia. Cuando los gentiles hayan sido salvos, dice Pablo, entonces de esta manera Israel será salvo. ¿Qué quiere decir Pablo? Que paralelo a la salvación de los gentiles durante toda la historia, Dios también va a salvar judíos. Un remanente. Pablo dice, salvó judíos en tiempos de Elías, está salvando judíos ahora, de la misma manera, y así va a ser toda la historia. Y cuando los gentiles, la plenitud, todos los escogidos de Dios, de todas las naciones, hayan entrado, pues también habrán entrado los judíos. Y así, todo Israel, los judíos salvos, van a entrar. Todo Israel, no está hablando de la raza judía, está hablando del remanente de Israel, será salvo. Ya. No, empiezan que no, que el anticristo viene y que no sé qué, y el sello y tal, y nos inventan un poco de películas, hermano. El pastor, ¿y usted por qué se desvió por ese lado? Porque quiero que entiendan que Pablo no cambia el discurso, sigue hablando de la salvación por gracia.
remanente escogido por gracia. ¿Ven? Y esa es la línea que gobierna Romanos 11. Cosa en la cual no creen los testigos de Jehová. No creen los testigos de Jehová en la salvación por gracia. Ellos creen que con sus méritos, su buen comportamiento, sus buenas obras, con salir a predicar, con bautizarse, con no bailar, aunque yo sé que hay algunos que bailan, con no tomar, con no celebrar cumpleaños, con no hacer transfusiones de sangre, obtienen su salvación. Eso es como los creyentes que le preguntan a uno, hermano, le preguntan a uno unas bobadas. De verdad que yo no es que no quiero parecer soberbio, pero a estas alturas, no digo los nuevos, pero digo los hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia, no deberían preguntar estas cosas porque bastante se habla aquí de la gracia de Dios. Por eso digo, los nuevos no hay ningún problema, porque ellos están aprendiendo. Pero cuando hay hermanos que tienen 5 años oyendo el evangelio, oyendo la salvación por gracia, oyendo lo que es el legalismo, el falso evangelio, oyendo lo que es la santidad, la libertad a la que nos llamó Cristo, hemos visto ya 2 veces el principio puritano de la libertad de conciencia, tantas cosas. Y le preguntan, pastor, ¿hacerse un tatuaje es pecado? Yo le digo, pues no, hacerse un tatuaje no es pecado. ¿Qué tiene de malo hacer un tatuaje? Ahora yo les pregunto, ¿qué tiene de malo hacer un tatuaje? No, que en la ley decían que no se podían tatuar. Bueno, ¿quiénes se tatuaban? Los esclavos, los paganos, como un símbolo de pertenencia, ¿sí? Era una marca que decía, este me pertenece, y era marcado. O se tatuaban porque decían, yo le pertenezco a este Dios, o pertenezco, así como a los animales se les pone marcas. La pregunta no es si es pecado, la pregunta es, ¿por qué lo hago? ¿Sí ven? Porque Pablo dice en la carta a los Colosenses, ¿por qué si Jesús los libertó a ustedes de la religión de este mundo, ustedes siguen sometiéndose a preceptos tales como no toques, no manejes, ni aun gustes? Si Cristo a mí me hizo libre, conoceré la verdad os hará libre. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque yo sigo sometido a esos preceptos de ¿hasta dónde tiene que ir la falda? Si me pongo una oreta es pecado, si me hago un tatuaje es pecado. Entonces me hizo una pregunta un sobrinito. Él sí puede preguntar eso porque ellos están aprendiendo hasta ahora. Y yo le decía, mire, mi hijo, entonces yo agarro el arete, me lo pongo, perdí la salvación, y me lo quito y vuelvo a ser salvo. Y me lo pongo y pierdo la salvación. Me lo quito y vuelvo a ser salvo. ¿Así funciona? La pregunta es, ¿por qué lo hago? Si yo como hijo de Dios, nacido de nuevo, redimido por la sangre de Cristo, en quien mora el Espíritu Santo, cuya meta en esta vida es glorificar a Dios, que el reino de Dios se ha extendido en la tierra. Si yo como hijo de Dios tengo eso claro, la pregunta es, ¿por qué lo hago? ¿O por qué lo quiero hacer? Glorifica eso a Dios. Cuando la gente me vea con la cara de Messi tatuada en el brazo, ¿van a ver a Cristo? Van a decir, uy, no, qué creyente. Mateo 5:24. Así alumbre, no, creo que no, más 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es mi razón de ser en este mundo? Glorificar a Dios. Pregunta, ¿glorifica a Dios? Cuando yo me tatúe, o las mujeres se tatúen una mariposa aquí, donde termina la espalda, los hombres van a ver eso y van a decir, qué mujer tan piadosa.
Cuando ponerse chiquifalda es pecado, pastor. Bueno, cuando los hombres te van en la calle con la chiquifalda van a decir, ¡ah, qué mujer de Dios! ¿Dónde le habrán enseñado a ser tan piadosa? ¿Sí? Pastor, ponerse tiras es pecado. No, vístase como quiera. Usted vístase como quiera. La pregunta es, ¿glorifica a Dios? Cuando las jovencitas me vean vistiendo así, van a decir, yo quiero ser así de piadosa. ¿Sí? Pastor, y si yo me quiero poner un arete, póngaselo. Ahí se va dando cuenta uno quién es quién. La pregunta es, cuando me vean afuera con el arete, la gente va a decir, yo quiero ser así como ese hombre. Veo a Cristo en ese arete. ¿Sí? Ese debe ser el filtro de todas nuestras acciones. ¿Glorifica a Dios? Pastor, me invitaron a unos 15 años, pero son incrédulos. Bueno, ¿es pecado si voy? No, se puede ir a donde usted quiera. Yo no soy el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿glorifica a Dios? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Es un lugar para ti? ¿Vas a estar cómodo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a glorificar a Cristo? ¿Cómo lo vas a glorificar? ¿Vas a predicarles a los incrédulos en esos 15 años? No, porque, bueno, son incrédulos, van a tomar, van a bailar. ¿Qué estás haciendo ahí? Cuando te des cuenta, se te está moviendo el pie. ¿Cierto? Al son del reggaetón. Cuando te das cuenta, el calor. Tome una para la sed. Bueno, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Vas a glorificar a Cristo? Esa es la pregunta, hermanos. La pregunta no es si esto es pecado, esto es del diablo, esto es de Satanás. ¿Glorifica a Cristo? ¿Van a ver a Cristo a través de mí? En casa, mi esposa, mis hijos, en el colegio, en la universidad. ¿Voy a mostrar a Cristo? No. Pues ¿para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Pero yo me lo quiero hacer, hágaselo. ¿Cómo le voy a prohibir yo a una persona que se haga un tatuaje o que se ponga un arete? ¿Acaso es que yo soy Dios? Póngaselo si quiere, le gusta, póngaselo. Pero ya uno va conociendo y sabiendo, esta persona tiene una debilidad, quiere llamar la atención, necesita aprobación, tal vez papá lo abandonó cuando era chiquito y no tuvo la atención del padre y entonces ahora quiere llamar la atención, tal vez papá y mamá no le prestaban atención por feo cuando era chiquito y ya grande pues quiere llamar la atención como los motopiruetas, ¿no? O como esos que compran un carro y le ponen unos parlantes bien grandotes y lo paran en la esquina y empiezan a hacer bulla para que la gente sepa que están ahí, porque si no nadie se da cuenta que existen. Se sienten ignorados por la sociedad porque tal vez papá no les dio atención, entonces quieren llamar la atención con un tatuaje. No, pero es que los futbolistas lo hacen. Pues esos son ellos, hermano. Esos son ellos. Pero tú eres un hijo de Dios, deberías tener más discernimiento, ¿cierto? Hermanos, vamos a llegar hasta ahí por hoy, vamos a orar, se nos fue el tiempo. El pastor, el culto se extendió, hermano, porque empezamos como a las 7:40 casi, por el problema de la luz. Hermano Nemesio, ¿quiere decir algo? No. Hay una tentación hacia eso, ¿sí? De hecho, Juan Calvino comenta y él tiene esa interpretación, ¿sí? Juan Calvino tiene esa postura. Pero si nosotros leemos el texto, Pablo desde el comienzo está haciendo una clasificación entre los gentiles e Israel. Entonces, la palabra Israel refiriéndose a los judíos aparece varias veces
Y esa también es otra norma que nosotros debemos usar al leer textos bíblicos. El significado de las palabras dentro del texto. ¿Qué significa Israel en Romanos 11? Entonces, los judíos, los judíos, los judíos. Llegamos al versículo 25 y 26. La iglesia, no, es incongruente, es contradictorio. Si Pablo está diciendo desde el versículo 1 que Israel son los judíos, el Israel nacional, y el tema es el remanente escogido por gracia de Israel, no es posible que al llegar al versículo 25 y 26 Pablo cambie el significado de la palabra. Lo más correcto, ahora yo no le estoy cayendo a Calvino, Dios me guarde, pero comparto más la postura de William Hendrickson en su comentario de la carta a los romanos, que es lo que él enseña. Es más correcto interpretar Israel de acuerdo al contexto del capítulo 11. En el capítulo 11 Israel es el pueblo judío. Luego todo Israel será salvo, entonces es la plenitud de los judíos que van a ser salvos a lo largo de la historia, simultáneamente con los gentiles. El remanente judío y los gentiles, remanente judío y los gentiles. Entró a la plenitud de los gentiles, de esa manera Israel será salvo, todo Israel, el remanente. Entonces, le considero yo. Claro, esto no es un dogma tampoco, ¿no? Es que el que no cree eso se va a ir al infierno, no. Pero tratamos de interpretar de la manera más correcta la escritura, ¿sí? ¿Listo? Entonces vamos a orar, hermanos, para concluir el estudio. Y pues después hacemos una oración final para despedir la reunión e incluimos algunas peticiones. ¿Listo? Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.